Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, los golpes de Estado en Guatemala del siglo XX. Hoy en el Profe de Historia, los golpes de Estado en Guatemala durante el siglo XX. Existen muchísimas formas de cambiar gobiernos. La más conocida es la que se produce a través de elecciones. También existen las revoluciones. Pero en Guatemala ha existido una forma muy peculiar de cambiar gobiernos, que son los golpes de Estado. Entendemos entonces como golpe de Estado aquel cambio de gobierno que se produce de una manera violenta, de una manera abrupta. Normalmente se trata de un movimiento militar, se trata de que un grupo de militares desplaza al presidente que está en ese momento y asume el control del mando. Vamos a mencionar nada más 4 de estos golpes de Estado, no es que hayan sido los únicos, pero sí son de mucha relevancia. Igualmente se van a quedar fuera de la lista lo que pasó con la revolución del 20 de octubre de 1944, porque a pesar de que comenzó con un golpe de Estado, no se quedó solo en eso, sino que transitó definitivamente a otra forma de cambiar el orden establecido, y eso fue justamente una revolución. Y por otro lado, lo que pasa en 1954, cuando se produce el golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz Guzmán, tampoco lo vamos a considerar, porque ya de hecho tenemos un video dedicado a la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, y que de hecho también es una contrarrevolución y no un solo simple golpe de Estado. Dicho esto, vamos a mencionar algunos de esos golpes de Estado del siglo XX. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que sucede en 1921? Pongámonos en ese año. En ese año gobernaba Guatemala Carlos Herrera Luna. Carlos Herrera Luna fue el sucesor del dictador Manuel Estrada Cabrera. Él tomó posesión justamente en el mes de abril de 1920. Pero fue una toma de posesión temporal. Más adelante, el señor Carlos Herrera Luna fue elegido ya de forma oficial como presidente de la República y comenzó su mandato. Comenzó haciendo cambios, tratando de evitar el retorno a la dictadura, tratando de poner orden, por ejemplo, en el tema de los contratos con las compañías estadounidenses principalmente, que, como sabemos, el presidente anterior, Estrada Cabrera, literalmente había vendido al país con estas empresas. Pues Carlos Herrera Luna quiso amortizar eso, quiso amortiguar eso, quiso bajar ese perfil de estas empresas. También empezó a dar algunos indicios de democratización del país, y hubo sectores tanto internos como externos que vieron esto con malos ojos. De esa manera hay una organización que produce ese malestar, y lo que termina ocurriendo es que viejos sectores cercanos al antiguo presidente Manuel Estrada Cabrera deciden literalmente sacar del poder a Carlos Herrera Luna. Y en síntesis, el líder de ese movimiento va a ser ni más ni menos que este militar, José María Orellana. José María Orellana va a ser el hombre clave de ese movimiento que terminó en un 5 de diciembre de 1921 con un golpe de Estado. Ese golpe de Estado estuvo avalado ni más ni menos que por una potencia tan grande como lo fue Estados Unidos. De tal manera que tenemos entonces este primer golpe de Estado que es movido por aguas de la antigua oligarquía y por el mismo poder hegemónico de Estados Unidos. Otro golpe de Estado interesantísimo que ocurre en Guatemala, ya esto es después de la época de la contrarrevolución que derrotó a Jacobo Arbenz Guzmán, y ocurre justamente en tiempos de que se acababa de iniciar el conflicto armado interno. Entonces tenemos que irnos hasta el año 1963. En ese momento gobernaba Guatemala Miguel Ydígoras Fuentes. Miguel Ydígoras Fuentes había tenido que soportar el inicio del conflicto armado interno porque, como sabemos, hubo mucha gente del mismo ejército que se sublevó contra él.
De tal manera que fue una persona muy poco bien vista, digamos que fue non grato para mucha gente en la población. El sistema de corrupción de su gobierno fue a tal grado que, a pesar de ese inicio del conflicto, la gente no estuvo conforme y llegó a un extremo interesantísimo, como lo fue el 31 de marzo de 1963. ¿Qué pasó ese día? Pues ni más ni menos que su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdia, le dio golpe de estado a Miguel Ydígoras Fuentes. A la luz de la historia, hoy se estima que ese fue un golpe de estado conocido con el nombre de golpe de estado preventivo. Es decir, no se hizo solo para desplazar del poder a Miguel Ydígoras Fuentes, sino para prevenir otro proceso. ¿Y qué es lo que se estaba previendo con este golpe de estado de Peralta Zurdia? Pues ni más ni menos que no participara en las elecciones que iban a ocurrir prontamente el mismísimo Juan José Arévalo Bermejo, quien ya había anunciado su candidatura y quien despertó otra vez mucho entusiasmo en la población guatemalteca. Los sectores ultraconservadores del país dijeron, no es posible que otra vez venga Juan José Arévalo y nos vuelva a tocar otra vez una situación compleja. Así que decidieron lo más sencillo, golpe de estado, porque imagínense ustedes que lo propinó el mismo ministro de la Defensa. Es algo bastante difícil de creer, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo dio la razón a otras situaciones que más adelante se van a dar y que son bien interesantes de analizar. Ya en los años 80 se produjeron dos golpes de estado, los últimos dos golpes de estado del siglo XX, y que son un referente para comprender las dinámicas políticas en las que incurren quienes se animan a promover un golpe de estado. Ubiquémonos en el año 1982. ¿Qué pasa en 1982? En marzo de 1982 acababan de ser las elecciones que iban a producir un cambio de presidente como se había acostumbrado en los últimos años. Y el presidente saliente, Fernando Lucas García, ya iba para afuera. De hecho, hubo unas elecciones y en esas elecciones salió como victorioso el general Aníbal Guevara. Dato curioso, Aníbal Guevara jamás se pudo poner la banda presidencial. ¿Por qué? Porque antes de que él ocupara la silla presidencial, justamente se vino ese golpe de estado del que estamos hablando. El 23 de marzo de 1982 se produjo el golpe de estado que desplazó del poder a Fernando Lucas García. Ese desplazamiento se logró a través de un golpe de estado gestado principalmente por tres figuras, es decir, se trataba de un triunvirato. Este triunvirato militar estaba formado por el general Horacio Maldonado Chaad, el coronel Francisco Luis Gordillo y el general Efraín Ríos Montt. Posteriormente, el triunvirato se disolvió y dejaron en el cargo como jefe de Estado únicamente al general José Efraín Ríos Montt. Este golpe de estado se anunció con bombos y platillos, dijeron que se había producido porque un grupo de militares jóvenes descontentos con la corrupción, descontentos con esto que ellos pensaron que era un claro fraude electoral que le había dado el poder de manera anómala a Ángel Aníbal Guevara, y así fue como protagonizaron ese golpe de estado que finalmente dejó afuera a Fernando Lucas García. Y al final de cuentas se quedó en el poder José Efraín Ríos Montt. Pero allí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque Efraín Ríos Montt, quien promovió la idea de hacer elecciones libres, no hizo las elecciones, ¿verdad? Y se quedó un tiempo la sociedad guatemalteca, ¿y a qué horas va a haber elecciones? Y cada vez la gente estaba más preocupada porque no había elecciones, y eso fue retomado por alguien bien importante, que justamente en este caso, nuevamente, el ministro de la Defensa.
De tal manera que el 8 de agosto de 1983, el ministro de la Defensa de José Efraín Ríos Montt, es decir, Óscar Humberto Mejía Víctores, decidió, por supuesto que no solo, sino con un buen grupo de militares, darle golpe de Estado al jefe de Estado en ese momento llamado José Efraín Ríos Montt. ¿Por qué lo hicieron? Dijeron que ya era demasiado el tiempo que había transcurrido, que no había elecciones, que no se estaba respetando los derechos humanos, que Guatemala no podía democratizarse si seguía gobernando José Efraín Ríos Montt. Y así fue como Óscar Humberto Mejía Víctores decidió ese día 8 de agosto de 1983 dar el último golpe de Estado militar de la historia reciente de Guatemala. El uso de la violencia, el uso de la fuerza es el norte que ha dirigido estos golpes de Estado. Después de 1986 ya no hubo golpes de Estado militares en donde por el uso de la fuerza se haya desplazado a un gobierno por otro. Un detalle muy interesante de los últimos golpes de Estado es que comenzaba muy temprano de la mañana. Y la forma de los golpistas de anunciarlo era a través de una cadena nacional. La radio TGW, la Voz Nacional de Guatemala, comenzaba la cadena y todas las demás emisoras tenían que unirse a ella, tanto las emisoras del Estado como las emisoras privadas. Y los discursos de los golpistas no comenzaban inmediatamente. Por el contrario, para comenzar había un preámbulo con música de marimba que duraba una buena cantidad de la mañana. De tal manera que la población guatemalteca creó en un imaginario la idea siguiente. Simplemente, si hay una convocatoria a las 6 de la mañana con cadena nacional y a eso se le agrega marimba, seguro es un golpe de Estado. Muchas gracias.